Hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Ámate Más. Soy Gigi Zapata y qué alegría poder acompañarte una vez más el día de hoy. Si te conectas con nosotros a través de nuestros podcasts en CBC La Voz, mil gracias por estar aquí. Me encanta que estés allí escuchándome. No sé desde dónde estés, desde tu casita, desde tu trabajo, desde el carro. De pronto estás transportándote de un lado al otro o simplemente eres como yo y te pones a escuchar podcast cuando estás limpiando la casa, la cocina, preparando algo de comer riquísimo. Gracias por estar conectados con nosotros y si nos estás viendo a través del canal de YouTube de CBC La Voz, un abrazo grande para ti, mil gracias por estar aquí con nosotros. Recuerda escribirnos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando el día de hoy, desde dónde nos ves, desde dónde estás conectadísimo. Así que gracias por estar aquí con nosotros en Ámate Más. El día de hoy, 1000 capacidades. Tengo miles. Pero, ¿y el perdón? ¿Es una de ellas? Vamos a hablar del tema aquí en Ámate Más. Mil capacidades y el perdón. Tenemos 1000 capacidades. Somos capaces de construir edificios, somos capaces de hacer botes y submarinos, somos capaces de criar hijos, somos capaces de casarnos y tener una pareja, somos capaces de emprender un negocio, somos capaces de trabajar, somos capaces de ir a la escuela, somos capaces de pintar, cantar, tocar instrumentos, ser elásticos, tener flexibilidad. Somos capaces de 1000 cosas, tenemos 1000 capacidades. ¿Y el perdón es una de ellas? Creo que es una pregunta que de pronto te tomó como por sorpresa, pero déjame te repito. ¿Tienes la capacidad de perdonar? Y esta capacidad no solamente va en una sola vía hacia afuera, también es una capacidad que viene hacia adentro. ¿Eres capaz de perdonarte? ¿Eres capaz de pedir perdón? ¿Eres capaz de brindar perdón a otras personas? Esta capacidad definitivamente tiene muchísimos efectos en tu vida y vamos a hablar de esto. Pero en primer lugar te voy a hablar de qué es el perdón. Este es el primer punto, así que vamos a analizarlo. En el perdón, en este punto número 1, súper importante que tengamos en cuenta su definición del diccionario, por ponerlo de alguna manera. Acción de perdonar, remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. También dice que es remisión de los pecados. En otra parte dice también que son obsequios que se traen de una romería, tales como frutas secas, dulces y otras golosinas. Pero también dice que se utiliza como una expresión, como fórmula de cortesía para pedir disculpas, para interrumpir el discurso de otra persona y tomar la palabra, o en forma interrogativa para expresar que no se ha entendido algo. Miren, cuando yo entiendo la palabra perdón, desafortunadamente o afortunadamente, me encuentro en una encrucijada. Si tú eres como yo, de seguro sabes que muchos de nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de alegrarnos, tenemos la capacidad de enojarnos, son habilidades porque son sentimientos fundamentales o básicos de la vida de cualquier ser humano. Sin embargo, ¿te has puesto a pensar en algún momento de tu vida si en realidad estás ejercitando o creando en ti la capacidad de perdonar? El perdón en el punto número 1 tiene como fundamento en sí mismo el desechar, borrar, perdonar, dejar ir, desmeritar, desaparecer cualquier falla, error o problema que haya sido ocasionado hacia nosotros. Y espérense, que yo los puedo escuchar desde acá diciendo, pero es que tú no sabes lo que a mí me hicieron, tú no sabes por lo que yo tuve que pasar, tú no sabes lo que es lidiar con esto y aquello todos los días de mi vida. Sí, tienes razón, desafortunadamente no sé con lo que a ti te toca lidiar todos los días, pero sí sé lo que a mí me ha tocado lidiar durante toda mi vida. Y esto me ayuda a hablar contigo acerca del perdón. En el segundo punto, después de haber visto en el punto número 1 qué es el perdón en sí, en su definición, tengo que hablarte acerca de qué es el perdón según la vida de alguien. El perdón, si lo vemos desde el punto de vista de la vida de una persona, es desafortunadamente un veneno que tú te tomas esperando que le haga efecto a otra persona. Simple, lo has escuchado en miles de libros de motivación, en miles de memes en el internet, en miles de frases en todas partes. Sin embargo, es la realidad. El perdón es una carga de piedras que le echas a tu maletín con el que andas por la vida, pretendiendo que no te haga peso y tratas de subir una montaña súper inclinada y es lo que te está tumbando hacia atrás, es lo que te detiene el paso. ¿Cómo puedo perdonar? ¿Cómo logro perdonar? ¿Por qué me cuesta tanto perdonar? Son preguntas que de pronto te has hecho a diario y que de pronto
has tenido las respuestas y se te han escapado de las manos. Ojo, no estoy diciendo con esto, bajo ninguna circunstancia, óyeme bien, bajo ninguna circunstancia, que es que vas a aplaudir que te hayan hecho daño, o es que vas a aplaudir que una persona te falló, o es que vas a aplaudir y bravo, vuélvelo a hacer otra vez, claro, sí, no hay ningún problema, que alguien te haya herido de una forma profunda. Lo que sí quiere decir es que tú vas a tomar el control de la situación y vas a decir, sabes que yo no voy a permitir que esa situación, que esa falla, que ese error, que esa herida tenga control de mi vida por más tiempo. Sencillo. Y sí, suena muy fácil decirlo, pero créanme que se puede hacer si nos ponemos en acción. ¿Cómo puedo aprender a perdonar? ¿Cómo puedo perdonar? ¿Cómo puedo dar pasos para la acción de perdonar? Vamos a ponerlo de esta forma. Número 1, me hicieron esta herida. Número 2, esta fue mi reacción. Número 3, he vivido con ese rencor por muchísimos años. ¿Cuál de estos 3 pasos ustedes creen que es el que ocupa el lugar fundamental al momento de cómo perdonar? ¿Cuál es? Aquí, cuando decido vivir con ese rencor por el resto de mi vida. Ya estas 2 cosas son inevitables. Lo que pasó es inevitable y que te haya herido es inevitable. Pero el vivir el resto de tu vida con esa situación es algo que está en tus manos, es algo que está en tu poder. Desafortunadamente muchas personas viven a diario, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy doloroso, abuso doméstico, violencia intrafamiliar. Y son personas que desafortunadamente hasta se han sentido culpables de ser maltratados o maltratadas. Y no es tu culpa. Si tú eres una persona que está viviendo abuso doméstico, no es tu culpa. Pero es tu responsabilidad salir de ahí. Ojo. Lo que a ti te están haciendo no es tu culpa. Lo que es tu responsabilidad es salir de ese círculo vicioso, salir de ese ciclo de maltrato, entender que no es tu culpa, que nadie merece pasar por ello, pero que si en tus manos está poder salir de allí, las cosas pueden cambiar, las circunstancias pueden cambiar. Y yo sé, hay muchas situaciones donde madres son víctimas de violencia intrafamiliar y no se pueden ir porque no tienen cómo sostener a sus hijos en ese momento y dependen solo de esa persona que está siendo violento o violenta con ellos. Definitivamente es entendible, es doloroso, es difícil, necesitan buscar ayuda automáticamente. Si ese es tu caso, te invito a que busques ayuda de inmediato, donde quiera que estés, con tus autoridades locales, con las personas que tienes a tu alrededor. Sal de ese ciclo vicioso, de ese círculo de maltrato. Pero ahora vámonos a las heridas del común, del día a día. Quizás alguien te falló, alguien te mintió, alguien abusó de tu confianza, alguien abusó de ti, alguien de pronto rompió una promesa, alguien de pronto te maltrató, alguien de pronto hirió tu sensibilidad, alguien de pronto hirió tu bondad, alguien de pronto abusó de tus cualidades, alguien de pronto abusó de esa bondad que te caracteriza, de esa susceptibilidad que tú le ofreces a la gente. Alguien de pronto simplemente te dio la espalda, alguien de pronto simplemente te señaló injustamente. Pueden ser 1000 cosas que han pasado en la vida, pero tienes que entender que sea, lo que tú hagas con esa situación es lo que va a quedar contigo. Es por eso que hablamos de 1000 capacidades tenemos, pero ¿qué pasa con la capacidad de perdonar? Pero al mismo tiempo, ¿qué pasa con la capacidad de pedir perdón? Porque ahora tengo que voltearte el panorama. ¿Qué pasa si eres tú el que ha abusado? ¿Qué pasa si eres tú el que ha dañado? ¿Qué pasa si eres tú el que ha herido? ¿Qué pasa si eres tú el que ha fallado? ¿Y qué pasa si lo has hecho a otras personas y lo has hecho hacia ti mismo, hacia ti misma? ¿Qué pasa entonces? También puedes buscar ayuda. Puedes buscar ayuda en Dios. Puedes buscar ayuda en las personas en las que de pronto sabes que puedes confiar y decirles, he fallado y no sé cómo restituir esta situación, no sé cómo resarcirla, no sé cómo sanarla, no sé qué hacer, no sé cómo pedir perdón, no sé cómo perdonarme a mí mismo, a mí misma. Pero todo empieza desde allí. Cuando nosotros tenemos la capacidad de voltear la circunstancia y pensar si fuimos nosotros los que hicimos el daño, va a ser mucho más sencillo entender que los pasos para pedir perdón o los pasos para perdonar se basan única y exclusivamente en el número 1, tomar la decisión de hacerlo. Una vez tomes la decisión de pedir perdón o de perdonar o de perdonarte, vas a poder empezar a dar pasitos hacia esa sanidad, hacia ese cambio, hacia esa situación. Y ojo, no estoy diciendo con esto que vas a aplaudir, como les decía anteriormente, lo que te haga mal o lo que tú hagas mal o lo que hagas en contra tuya. No, significa que ya pasó, ya no puedes cambiarlo. No sé si ustedes han escuchado la frase, y yo creo que la han leído en muchísimos memes también, en libros motivacionales, libros espirituales, en 1000 lugares, que dicen que
Un 10% de las cosas son lo que te pasa o la situación, lo que sucede, y el 90% es tú cómo reaccionas frente a estas circunstancias, cómo resuelves los problemas, cómo enfrentas cada momento de tu vida. Y desafortunadamente, mi querido amigo, mi querida amiga, te tengo que decir que es la verdad. Desafortunadamente es la verdad. Y yo te lo digo como víctima de mi propio veneno en muchísimas circunstancias. Hasta el día de hoy yo hay días que recuerdo algo que alguien me hizo. Recuerdo claramente el ejemplo de una persona específica, que obviamente no voy a mencionar el nombre ni nada. Pero fue alguien que me hizo daño incluso sin estar al lado mío. Fue una persona que me hizo muchísimo daño y alguien a quien yo dije en mi vida, fue creo que la primera persona a la que yo dije, odio a esa persona. Literal, utilicé las palabras odiar. Y eso va mucho más allá de todo. Esa persona vive su vida feliz, vivió su vida feliz toda la vida. Y yo acá dándome mala vida por gusto, porque no podía olvidar ni dejar ir la situación o la circunstancia. Cuando resulta que en verdad eso estaba llenando mi corazón, no solamente de dolor y de tristeza, ni de falta de perdón, sino que me estaba llenando de dudas del futuro, me estaba llenando de falta de confianza en mí misma, me estaba haciendo dudar de mi propio valor. Y nosotros tenemos que encontrar el balance para poder entender que en su momento vamos a llegar a un punto en donde ese maletín de piedras, lleno de piedras de falta de perdón, nos va a pesar tanto que nos vamos a dar cuenta que vamos a estar viendo que nuestra felicidad depende de otras personas cuando en realidad depende de nosotros mismos, de tomar la decisión de hacer cambios, de dar el primer paso. Así que el día de hoy quiero invitarte a que cultives la capacidad del perdón, a que el día de hoy decidas, ya, te quites la venda de los ojos, te quites la cinta que tienes en la boca que te tenía callado, que te quites de los oídos los tapones y que limpies tus ojitos y limpies tu corazón y tu mente y decidas dar el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Tomar la decisión de perdonar, pedir perdón o perdonarte a ti mismo o a ti misma. No es fácil, no lo es, pero es una tarea que necesitas hacer para que el resto de tu vida cambie. Y para que de esa forma tengas lentes nuevos y puedas ver la vida con otra perspectiva, con más claridad, con una forma más saludable. Y para que puedas dejar que tu corazón sane, para que esa herida se cierre y para que empieces un nuevo episodio de tu vida guiado única y exclusivamente por un corazón sano, por una autoestima sana y por una identidad mucho más fuerte. Así que el día de hoy, si necesitas ayuda en este tema, recuerda escribirnos en contacto@cbclavoz.com o escríbenos en los comentarios en YouTube o en nuestras redes sociales @cbclavoz en todas partes. Escríbenos que aquí vamos a estar para ayudarte. Y si nos estás escuchando a través de nuestros podcasts en cualquiera de tus plataformas favoritas de podcast, recuerda que también nos puedes escribir al correo electrónico contacto@cbclavoz.com o a nuestras redes sociales o simplemente déjanos un review en cualquiera de tus plataformas, una reseña. Cuéntanos qué te parecen los podcasts y aquí vamos a estar para seguir ayudándote. Cuídense mucho, los veo en un próximo episodio. Los quiero un montón y recuerden, tomen la decisión el día de hoy de empezar a perdonar. Un abrazo grande para todos. Bye.